Hola, mi nombre es Marco Aurelio y como pueden observar ya tenemos un poquito más de presupuesto. Son unas luces de mierda, pero bueno, espero que se vea un poquito mejor. Sé que a lo mejor se ven reflejos en diferentes lados. Tengo tres luces en este momento. Estoy experimentando para que se vea mejor. Pero bueno, vamos a iniciar sin más rodeos con el video. Este video no tiene guión, así que a ver cómo pinche sale. El video de hoy trata, como ya vieron en el puto título, sobre la selección de ejercicios. Es una variable bastante importante a la hora de seleccionar nuestros ejercicios, es decir, a la hora de tener la estructura, las vértebras de nuestra rutina. Así que hay que saber más o menos cómo seleccionar los ejercicios y depende esto de muchas cosas diferentes que vamos a ver en este video. Se pueden inventar más, se pueden inventar menos. Como sea, estos son algunos de los principios que yo utilizo a la hora de seleccionar, ordenar y ejecutar también los ejercicios, que es una parte bastante importante. Primero tenemos la seguridad. Básicamente elegir ejercicios en los que no te puedas morir. Un press de banca no encajaría muy bien con esto, pero pues bueno, estas cosas tienen sus matices. Si ves una máquina que no tarda mucho en romperse, pues de preferencia no utilizar ese tipo de ejercicios, ¿no? O por ejemplo, utilizar los malditos pines de seguridad en un rack a la hora de utilizar un press de banca, que son a lo mejor cosas muy pendejas, pero son bastante importantes. O por ejemplo, ya tuvimos el ejemplo de la persona que se murió, creo que fue en Ciudad de México, no sé en dónde verga fue, a la hora de realizar no sé qué puto ejercicio en Smith, que en ese video salieron muchas cosas mal. La persona estaba utilizando un peso que definitivamente no podía controlar, no tenía pines de seguridad y había un puto banco ahí, que sepa qué verga es ese puto banco. Pero bueno, esto lo primero, evidentemente, la seguridad del individuo. Ahora sí, segunda parte y muy importante, que los ejercicios vayan acorde a estos objetivos. Se me olvidó decir, este video ya lo había grabado hace mucho tiempo, pero pues como la mayoría de mis primeros videos son una puta mierda, pues planeo actualizarlos. Y seguramente este video lo voy a ver en un año y voy a decir que este video es una puta mierda, pero pues bueno. Continuando, punto importante, los objetivos. Y los objetivos también van a determinar un poco la ejecución del ejercicio. Este video en general está planeado para personas que tienen objetivos de hipertrofia. Si buscas potencia o resistencia o lo que sea, no sé qué vergas haces en este puto video. Pero bueno, los ejercicios que elijamos tienen que ir acorde a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es hipertrofia, quizás no es tan interesante un peso muerto convencional en relación a un peso muerto humano. Y más adelante lo vamos a ver en el ratio estímulo-fatiga. Pero bueno, hay ciertos ejercicios que son más importantes. Obviamente, si te interesa priorizar el hombro, vas a priorizar el hombro, vas a elegir muchos ejercicios de hombro. También con el tema de la ejecución tiene que ver, de nuevo, si estamos buscando hipertrofia, no tiene sentido utilizar técnicas de powerlifting en un press de banca en donde es un arco lumbar super mamón y la verga para levantar más kilos. Pues en general no utilizar ventajas mecánicas a la hora de tener el objetivo de hipertrofia. Lo que menos queremos son ventajas mecánicas. En muchas ocasiones vamos a querer incluso desventajas mecánicas porque esto sirve para estimular mejor el ejercicio. Este típico press de banca en donde haces 5 centímetros de recorrido, pues sí, podrás levantar muchos kilos, pero tu musculatura no se ve prácticamente nada involucrada. Siguiente punto, gustos y material que tengas. De esto va a depender gran parte de la adherencia que puedas tener a tu rutina. Si usas ejercicios que no te gustan, pero que alguien te dijo que era el mejor puto ejercicio y la verga, pues probablemente al final vas a terminar abandonando porque no te va a terminar gustando. Así que, aunque sean malos ejercicios, entre muchas comillas, utiliza ejercicios que te gusten, porque si vas con gusto vas a entrenar mejor y vas a poder tener una adherencia al plan de entrenamiento que tengas. No importa si tu plan de entrenamiento es el mejor, si no eres capaz de seguirlo, si el plan es una mierda para ti, para tus gustos y tu material, pues no te va a servir para nada, ¿no? Esto también me lleva a la hora de nuevo, en nuestros objetivos, la prioridad que tengamos. Si tu prioridad es hombro, siempre se ha dicho esto de que no, los multiarticulares al inicio y los monoarticulares al final. No, si tú estás priorizando algún músculo, ponlo al inicio de tu rutina. Es porque lo estás priorizando y vas a estar más fresco, vas a poder entrenar mejor ese músculo. Y también el material me lleva a que, aunque tengas yo que sé una prensa, pero todos los putos martes a las 6 de la tarde se pone hasta el culo la prensa, pues no te pongas la prensa el martes a las 6 de la tarde, ¿no? Aunque tengas el material, no siempre, o sea, por ejemplo, prensa, Smith, press de banca, esas mamadas suelen estar bastante llenas todos los putos días en el gimnasio. Así que también es una cosa a tener en cuenta a la hora de programar tu entrenamiento, obviamente. Siguiente punto y el probablemente más sexy, la biomecánica, que está bastante de moda. Hay varios puntos a tener en cuenta.
en relación a la biomecánica y la selección de ejercicios. Primero, alineación de la carga respecto al músculo, porque a veces hacen putos ejercicios de mierda que no estimulan nada la musculatura objetivo. Esto que hacen de que para calentar los rotadores externos y que tienen una mancuerna, la puta mancuerna está jalando para abajo y el rotador externo hace una rotación externa. Es decir, si quisieras entrenar los rotadores externos, tendrías que buscar una resistencia que vaya en esta dirección, que te esté jalando en esta dirección, que te resista la rotación externa. Ponerte una puta mancuerna que va hacia abajo no hace absolutamente nada. Evidentemente el rotador externo está haciendo trabajo ahí, pero no está haciendo trabajo resistido. Así que esa es una parte bastante importante. O por ejemplo, ya cuando nos vamos a músculos que tienen diferentes orientaciones en sus fibras, como por ejemplo el pectoral, que tiene diferentes porciones, tiene la parte costoabdominal, la parte esternal y la parte clavicular, ¿no? Pues dependiendo de la zona que más querramos enfatizar, que siempre el músculo se va a reclutar en su totalidad, pero podemos enfatizar más en una zona u otra, pues si queremos, por ejemplo, enfatizar la zona clavicular, pues tenemos que alinear la carga en relación a las fibras, a la orientación de las fibras, ¿ok? Esto sucede con todos los tipos de fibras. También sucede con el dorsal. No me acuerdo con qué putos. Ah, el trapecio. Y no me acuerdo con qué otros putos músculos también importan. Ah, el deltoides en sus diferentes, en sus 3 porciones, que realmente tiene 7, pero ese es otro tema. Pero bueno, sí, básicamente alinear la carga respecto a la musculatura objetivo. Siguiente punto, perfil de resistencia. En el perfil de resistencia, sobre todo, el perfil de resistencia, si no saben qué verga es, les recomiendo ver el video de biomecánica. Pero bueno, más o menos aquí lo voy a resumir. El perfil de resistencia es básicamente cuánto nos cuesta o la tendencia de cuánto nos cuesta un ejercicio a lo largo de todo el rango de movimiento. En un curl de bíceps, al inicio del movimiento, no nos cuesta nada el puto ejercicio. Solamente estamos sosteniendo la mancuerna, ¿no? A la mitad es en donde más demandas nos está ejerciendo la carga. Demandas externas. Y de nuevo al final nos está costando menos, ¿ok? Esto es el perfil de resistencia. Siempre se expresa con una gráfica y básicamente esto sería inicio, mitad y final del rango de movimiento, ¿no? Tendríamos un perfil de resistencia en campana. De preferencia, si tienes que elegir o quedarte con un solo ejercicio, utiliza perfiles de resistencia en campana porque normalmente dependerá mucho del brazo de momento interno del músculo y la verga. Ve a ver el video de biomecánica. Pero en general, basándonos en la relación longitud-tensión de los músculos, siempre van a tener este perfil de fuerza los músculos. Es decir, el músculo va a ser más fuerte justo a la mitad, como en donde más nos ejerce demandas el curl de bíceps, y cuando está muy contraído o cuando está muy elongado es donde más débil es el músculo. Basándonos, como digo siempre, en la relación longitud-tensión, dejando cosas de lado como el brazo de momento interno, etcétera, etcétera. Si te tienes que quedar con un ejercicio, utiliza de preferencia ejercicios que tengan este perfil de resistencia, pero no sería incluso lo ideal. Esto de alinear el perfil de resistencia del ejercicio con el perfil de fuerza de nuestro músculo no ha dado evidencia de que produzca mayor hipertrofia. Lo que sí ha dado evidencia de mayor hipertrofia es el trabajo o en porciones elongadas del músculo, es decir, que en donde más nos cueste es cuando el músculo, basándonos en el bíceps, cuando el músculo esté lo más estirado posible, o incluso tener diferentes perfiles de resistencia variados. Es decir, tener ejercicios que nos cuesten más al final del rango de movimiento cuando está más elongado o al inicio del movimiento cuando está más contraído, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es no ser redundante con los ejercicios. Añadir cierta variabilidad en los ejercicios. Y en ocasiones se utiliza de que, pues voy a hacer un remo con mancuerna, un remo con barra, un remo gironda y otro puto remo, ¿no? Y estos tres que ya te dije son el mismo puto ejercicio. El punto en donde más demandas, el perfil de resistencia en donde es más demandante, es cuando está contraído el dorsal. Así que estás haciendo el mismo puto ejercicio con 3 implementos diferentes. Es lo puto mismo prácticamente, ¿no? En relación al dorsal. Así que con esto me refiero a que no hay que ser redundante. Hay que elegir ejercicios, como digo, en donde nos cueste más hacia el acortamiento del músculo y también ejercicios en donde nos cueste más hacia el estiramiento del músculo. Si por ejemplo solo haces un ejercicio para un músculo, yo qué sé, y te tienes que quedar con un ejercicio, pues utiliza ejercicios, como digo, que tengan un perfil de resistencia en forma de campana o que en todo caso tengan mayores demandas en estiramiento. Esto tiene sus matices. ¿Por qué? Nos vamos al siguiente punto. Músculos biarticulares. Que también
que también tiene que ver con los monoarticulares, ¿no? Bueno, los músculos biarticulares, como su nombre lo dicen, pasan por dos articulaciones. Algunos ejemplos son el bíceps, el tríceps y la mayoría de los isquios. El bíceps viene desde el hombro, pasa por la articulación del hombro, la cabeza larga del bíceps, y también pasa por la articulación del codo. Es decir, que tenemos dos articulaciones en donde lo podemos acortar o donde lo podemos estirar. Si hago una flexión de hombro, estoy acortando el bíceps, y si hago una flexión de codo, estoy acortando todavía más el bíceps. Y sería lo contrario para el tríceps. Si hago una extensión de hombro y aparte una extensión de codo, estoy acortando mucho el bíceps. Si hago trabajo en posiciones elongadas del músculo, por ejemplo, una extensión katana para tríceps, estoy haciendo mucho trabajo en estiramiento. Al hacer trabajo en posiciones elongadas de los músculos va a provocar más hipertrofia, pero también a costa de mayor daño muscular. Esto va a hacer que necesitemos más tiempo de recuperación. Como digo, en todo caso, si tuvieras que elegir un ejercicio, elige que tengan un perfil de resistencia o en campana o en estiramiento. El tema de cuando los eliges en estiramiento es que van a producir mayor daño muscular y vas a necesitar más recuperación. Por ejemplo, en mi propia rutina hay 3 días en los que entreno los isquios. En los primeros 2 días elijo puros ejercicios en acortamiento y aparte con bajas repeticiones, porque las altas repeticiones también pueden provocar mayor daño muscular. Elijo ejercicios en acortamiento y con bajas repeticiones para el tercer día no estar tan madreado. Y en todo caso, en el tercer día es donde meto la mayor cantidad de ejercicios en elongamiento porque tengo más tiempo de recuperación entre el tercer día a otra vez el primero que del primero al segundo o del segundo al tercero, obviamente. Así que como digo, en general el trabajo en estiramiento provoca más hipertrofia, pero también se tiene que tener en cuenta el daño muscular. Por lo general, los ejercicios que enfatizan el estiramiento los dejo al final, o sea, los últimos días de la rutina, porque suelo descansar más. Por ejemplo, si toco pectoral lunes y jueves, descanso más del jueves al lunes que del lunes al jueves. Así que por lo general, el trabajo en estiramiento lo dejaría en el jueves en este caso. Una parte que olvidé mencionar en este punto es que cuando tenemos músculos biarticulares vale la pena entrenarlos en sus diferentes cabezas. ¿Esto cómo se logra? Básicamente teniendo en diferentes posiciones la articulación. En un tríceps, por ejemplo, que tiene una cabeza larga y una corta, por temas de insuficiencia activa se puede enfatizar más en una cabeza o en otra. Al final no importa si quieres más enfatizar en la cabeza larga, en la cabeza corta, en lo que sea. Lo que queremos al final es un desarrollo armónico, así que vale la pena entrenarlo en diferentes posiciones. En el caso del tríceps sería con 0 grados de flexión de hombro, con 90 grados, por ejemplo, de flexión de hombro y con 180 grados. Estos grados obviamente pueden variar, es simplemente un ejemplo. También sucede exactamente lo mismo con el bíceps y también, por poner un ejemplo más diferente, con los isquios también valdría la pena entrenarlos con diferentes posiciones en cuanto a la flexión de cadera, como por ejemplo el curl de isquios sentado, acostado y de pie. También quiero mencionar con el punto de los perfiles de resistencia, es que los perfiles de resistencia es un tema mucho más complejo y yo te estoy dando información muy general, sobre todo para que te sea práctica. Al final, la conclusión con la que te podrías quedar es que sobre todo metas diferentes variantes en cuanto a perfiles de resistencia. Tener perfiles de resistencia que incidan más en acortamiento, en estiramiento, a la mitad del rango de movimiento, etcétera. Habría que revisarse también por si más alongamiento, más acortamiento, etcétera. Pero como digo, son pautas generales y con lo que quiero que te quedes es que metas una variación en cuanto a los perfiles de resistencia de tus ejercicios, que no seas redundante. Siguiente punto, relación estímulo-fatiga. El ratio estímulo-fatiga es básicamente qué tanto nos fatiga un ejercicio en relación a cuánto nos estimula. Lo que decía antes del peso muerto convencional. El peso muerto convencional utiliza una cantidad estúpida de músculos y debido a toda esa dispersión de músculos, realmente al final no se estimula realmente ninguno. Evidentemente, si progresas en el tiempo en un peso muerto, gracias a la sobrecarga progresiva, el volumen, intensidad, etcétera, vas a terminar progresando, probablemente vas a conseguir hipertrofia. Bueno, no probablemente, seguro vas a conseguir hipertrofia, pero no es lo mejor si tu objetivo es hipertrofia puramente. En este caso, utilizaría más bien un peso muerto rumano o un peso muerto piernas rígidas. Sucede también con una sentadilla. Una sentadilla también tiene una cantidad estúpida de músculos, así que sería mejor una sentadilla hack. En general, cuando un ejercicio tenga más demandas de estabilidad, va a tener peor ratio estímulo-fatiga. Te va a provocar muchísima fatiga a nivel general y va a estimular muy poco. Si haces un press de banca en una de estas bolas de estas que se suelen utilizar para yoga,
te va a fatigar más que un press de banca común y corriente porque vas a necesitar más músculos para mantenerte estable. Además, en relación a la estabilidad, tener menor estabilidad nos permite aplicar menos fuerza, lo cual no es para nada ideal en objetivos de hipertrofia. Pero me salté esta parte del rango de repeticiones. El ratio estímulo-fatiga también nos va a decir mucho en qué rango de repeticiones deberíamos de entrenar ciertos ejercicios. Un ejercicio que es muy fatigante, como sentadilla, peso muerto, una prensa, lo que sea, que una prensa también tiene un ratio estímulo-fatiga más favorable en comparación a una sentadilla libre, pero aún así causa bastante fatiga. Terminas 3, 4 series de prensa y terminas muertísimo. Pero bueno, básicamente si tiene mucha fatiga el ejercicio, el rango de repeticiones debería de ser más bajo, porque si te vas a rangos de repeticiones muy altos, 15, 16 o incluso desde las 12, dependiendo de tu capacidad, si es tan mala como la mía, si yo hago series de 12 repeticiones o más en una sentadilla, yo me estoy muriendo más a nivel cardiovascular que a nivel muscular. Es decir, estás entrenando, porque tampoco es lo ideal entrenar cardio a base de sentadillas. Pero bueno, estarías cortando la serie por un tema cardiovascular más que por un tema muscular. Y finalmente, este video, como ya dije, es para fines de hipertrofia, para fines de entrenar el músculo. Por último, la estabilidad, que ya hablé un poco de eso antes. Pero bueno, básicamente queremos ejercicios en los que seamos muy estables para aplicar la mayor cantidad de fuerza posible, para que nuestro músculo pueda hacer su trabajo de forma lo más eficiente y estable posible. ¿Qué sucede? La estabilidad normalmente se confunde con equilibrio y no siempre lo es. Un ejercicio en donde te hace falta el equilibrio, como la misma sentadilla encima de estos balones que sirven para yoga, ni es estable, ni tienes equilibrio, ni nada. Es decir, si hace falta equilibrio, definitivamente no es estable. Pero ¿qué sucede? La estabilidad tiene que ver con que se mueva lo que se tenga que mover. Por ejemplo, en un remo gironda, el remo nos está jalando no solamente el hombro, no solamente nos está incidiendo una flexión de hombro, sino que también nos está incidiendo una flexión de tronco. Para hacer más estable este ejercicio, podríamos utilizar una máquina que tenga un punto de restricción en el pecho. Es decir, así ya no nos estará incidiendo esta flexión de tronco y solamente nos podremos concentrar en la en la extensión de hombro. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que no se me olvide algún punto más, pero bueno, como digo, cada autor, cada entrenador tiene sus propios puntos a la hora de seleccionar sus ejercicios, pero bueno, estos son de los más comunes que considero más importantes. Probablemente me dejé algún puntillo por ahí, pero bueno, como digo, estos son los más importantes. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Seguiré experimentando con este tema de las luces para que se vea mejor, aunque quede medio ciego. Pero bueno, sería todo por este video. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas que dicen los influencers.